La historia del cristianismo está llena de controversias y herejías, y entre ellas destaca el movimiento gnóstico, que surgió en los primeros siglos de la era cristiana. Los gnósticos creían que el conocimiento espiritual es esencial para la salvación y que este conocimiento solo puede ser obtenido a través de una revelación divina. A pesar de que fueron perseguidos por la Iglesia, su influencia ha llegado hasta nuestros días. Acompáñame a desentrañar el misterioso mundo del gnosticismo. ¿Qué es el gnosticismo? Para comprender esta compleja corriente de pensamiento, primero debemos entender su origen y contexto histórico. El gnosticismo es un sistema de creencias y prácticas religiosas que surgió en la antigüedad en la época del Imperio Romano. Aunque hay muchos tipos diferentes de gnosticismo, todos comparten algunas características comunes. Algunos de los más conocidos son los valentinianos, los setianos y los mandeos. Estos grupos elaboraron complejas cosmologías y mitologías que explicaban el origen del mundo y la naturaleza de la divinidad. En primer lugar, los gnósticos creían que el conocimiento es la clave para la salvación. No se trata de un conocimiento intelectual o académico, sino de un conocimiento espiritual que proviene de una experiencia directa con la divinidad. Los gnósticos creían que este conocimiento no podía ser alcanzado a través de la razón o la observación, sino que debía ser revelado por alguna forma de iluminación o visión. En segundo lugar, los gnósticos creían que el mundo material es malo o imperfecto. Esta creencia se basa en la idea de que el mundo fue creado por un dios inferior y malvado, conocido como el Demiurgo, en contraposición al dios verdadero y bueno. Según los gnósticos, el Demiurgo es el responsable de la creación del mundo material y de todas las cosas que lo habitan, incluyendo al ser humano. Por lo tanto, los gnósticos creían que la salvación consistía en escapar del mundo material y regresar al mundo divino. En tercer lugar, los gnósticos creían en una jerarquía de seres espirituales, conocida como el pleroma. El pleroma era el reino de Dios y estaba habitado por seres divinos, llamados aeones. Los gnósticos creían que la humanidad había caído del pleroma a través de la creación del mundo material, y que la salvación consistía en regresar al pleroma y unirse a los seres divinos allí. El gnosticismo fue una corriente muy influyente en la historia del cristianismo primitivo. Muchos de los primeros escritos cristianos, incluyendo algunos de los evangelios apócrifos, están influenciados por el gnosticismo. Sin embargo, el gnosticismo también ha sido criticado por algunos teólogos y filósofos por su rechazo del mundo material y su énfasis en el conocimiento espiritual como la única forma de salvación. Sin embargo, la influencia del gnosticismo en la historia del pensamiento y la espiritualidad ha sido muy significativa. Autores como Carl Jung, Hans Jonas y Elaine Pagels han estudiado y analizado el gnosticismo desde diferentes perspectivas y han destacado su importancia como fuente de inspiración para la filosofía, la literatura y las artes. En la actualidad, el gnosticismo sigue siendo un tema de interés para muchos estudiosos y filósofos. Según el autor Stefan Holler, el gnosticismo ofrece una alternativa a las religiones institucionalizadas
y una forma de abordar los grandes misterios del universo y del ser humano. En otras palabras, el gnosticismo ofrece una visión alternativa del mundo y de la religión que puede ser muy atractiva para aquellos que buscan respuestas más profundas y significativas. La gnosis es un concepto que ha sido utilizado por diversas tradiciones religiosas y filosóficas a lo largo de la historia. En su forma más básica, la gnosis se refiere a un tipo de conocimiento que se obtiene a través de un estado de conciencia especial que permite a la persona conocer una realidad más allá de los sentidos ordinarios y el pensamiento racional. Según Stefan Holler, la gnosis es una experiencia directa y personal de la divinidad que se alcanza por medio de la intuición y la percepción interior. En otras palabras, la gnosis no se puede alcanzar a través del estudio o la observación, sino que es necesario experimentarla directamente. El concepto de gnosis se puede entender a través del mito de la caverna propuesto por Platón. Según este mito, las personas viven en una caverna y solo pueden ver las sombras que se proyectan en la pared. Para Platón, la realidad verdadera se encuentra fuera de la caverna y solo se puede conocer a través de la razón y la filosofía. Las escuelas esotéricas como el neoplatonismo y el hermetismo consideraban la gnosis como parte esencial para conocer la realidad trascendental. Según el filósofo Plotino, la gnosis era una forma de conocimiento que permitía al individuo unirse con lo divino. El hermetismo, por su parte, consideraba la gnosis como una forma de conocimiento que permitía al individuo conocer la naturaleza de Dios y de sí mismo. En la tradición cristiana, el gnosticismo fue una corriente importante que enfatizaba la importancia de la gnosis para la salvación. Los gnósticos creían que la salvación solo podía ser alcanzada a través de la gnosis y que ésta solo podía ser obtenida a través de la revelación divina. Aunque la gnosis ha sido criticada por algunos teólogos y filósofos, sigue siendo un tema de interés para muchos estudiosos y filósofos debido a su enfoque único y alternativo de la religión y la espiritualidad. Según el autor Tobias Shorten, la gnosis nos ofrece una forma de conocimiento que va más allá del pensamiento racional y los sentidos ordinarios, permitiéndonos conocer una realidad más profunda y significativa. Para los gnósticos, el conocimiento espiritual era esencial para la salvación. Este conocimiento, conocido como gnosis, se obtiene a través de una revelación divina y permite al individuo conocer una realidad más allá de los sentidos ordinarios y el pensamiento racional. Para Stefan Holler, la gnosis es un conocimiento que no puede ser enseñado, sino que debe ser experimentado directamente en primera persona. En otras palabras, la gnosis no se puede alcanzar a través del estudio ni la observación, sino que es necesario experimentarla directamente. Esto se logra a través de una serie de prácticas espirituales como la meditación, el yoga y la oración. Los gnósticos también creían que la gnosis era un conocimiento que estaba oculto a la mayoría de las personas. Según el filósofo alemán Hans Jonas, la gnosis es un conocimiento secreto que solo está disponible para aquellos que buscan la verdad y están dispuestos a aceptarla. Esta creencia se basa en la idea de que la mayoría de las personas están atrapadas en la ilusión del mundo material y no son capaces
de ver la realidad verdadera. En la tradición gnóstica, los maestros gnósticos desempeñaban un papel importante en la transmisión del conocimiento. Estos maestros eran individuos que habían experimentado la gnosis directamente y estaban dispuestos a compartir su conocimiento con otros. De acuerdo con el autor Stefan Holler, los maestros gnósticos eran personas que habían alcanzado un estado de conciencia superior y estaban dispuestos a guiar a otros en su camino hacia la gnosis. Además, los gnósticos creían que la gnosis no solo era un conocimiento teórico, sino que también tenía implicaciones prácticas para la vida cotidiana. El autor Hans Jonas comentaba: el conocimiento gnóstico no es solo un conocimiento abstracto, sino que también tiene implicaciones éticas para la vida. En otras palabras, la gnosis no solo nos permite conocer la realidad verdadera, sino que también nos ayuda a vivir de una manera más auténtica y significativa. El dualismo es una característica fundamental del gnosticismo, que considera que el mundo material es malvado y que solo el mundo espiritual es bueno. Esta visión dualista se basa en la idea de que el mundo material es un lugar de sufrimiento y limitación, mientras que el mundo espiritual es un lugar de liberación y plenitud. Según Hans Jonas, el dualismo gnóstico se basa en la creencia de que el mundo material es una prisión de la que el alma debe escapar para alcanzar la verdadera libertad. Esta creencia se refleja en la idea de que la salvación solo puede ser alcanzada a través de la gnosis, que permite al individuo escapar de la prisión del mundo material y alcanzar la realidad verdadera. Los gnósticos también creían que la dualidad se extendía a la naturaleza humana. Según el autor Stefan Holler, los gnósticos creían que el ser humano estaba compuesto de dos partes, un cuerpo material y un alma espiritual. Esta visión dualista se basa en la idea de que el cuerpo es una prisión del alma y que la salvación solo puede ser alcanzada a través de la liberación del alma del cuerpo. Además, los gnósticos entendían que la gnosis tenía implicaciones éticas para la vida humana. Según Hans Jonas, la gnosis no solo es un conocimiento teórico, sino que también tiene implicaciones éticas para la vida humana. En otras palabras, el conocimiento gnóstico debe ser aplicado en la vida cotidiana para lograr la liberación del alma. En la visión gnóstica, la relación entre el conocimiento y la acción era vista como fundamental para la salvación. Stefan Holler reafirma que la gnosis no es solo un conocimiento teórico, sino que también es una experiencia transformadora que debe ser aplicada en la vida diaria. En otras palabras, la gnosis no es suficiente por sí sola para lograr la salvación. Es necesario aplicar este conocimiento en la vida cotidiana a través de una vida ética y moralmente correcta. La relación entre los gnósticos y la Iglesia cristiana fue tensa desde el principio. La Iglesia cristiana rechazó el gnosticismo como una herejía, y los gnósticos fueron perseguidos y marginados. Según el autor Hans Jonas, la Iglesia cristiana consideraba el gnosticismo como una herejía peligrosa que amenazaba la integridad de la fe cristiana. Esta visión se basaba en la idea de que el gnosticismo presentaba una visión dualista del mundo, que contradecía la visión unitaria del cristianismo. Además, los gnósticos creían en la existencia de una divinidad femenina, conocida como Sofía, que fue vista por la Iglesia como una herejía aún mayor.
Según el autor Stefan Holler, la Iglesia cristiana consideraba la veneración de Sofía como una forma de idolatría que violaba el primer mandamiento. Esta tensión entre los gnósticos y la Iglesia cristiana se reflejó en la persecución y marginación de los gnósticos. Según la historiadora de la religión, que trabaja en el campo del cristianismo primitivo, Karen King, los gnósticos fueron acusados de herejía y marginados de la mayoría de las comunidades cristianas. Esta marginación incluyó la quema de libros gnósticos y la censura de ideas gnósticas. A pesar de esta marginación, la influencia de los gnósticos en otras corrientes filosóficas y religiosas fue significativa. Según el autor Hans Jonas, la influencia del gnosticismo se puede encontrar en corrientes filosóficas y religiosas posteriores, como el neoplatonismo, el sufismo y la cábala. Esta influencia se basa en la idea de que el gnosticismo presentaba una visión espiritual del mundo que trascendía las limitaciones de la religión organizada. Los evangelios gnósticos son un conjunto de escritos que presentan una visión alternativa y espiritual del cristianismo, y que fueron escritos por comunidades gnósticas en los siglos II y III después de Cristo. Estos textos fueron descubiertos en 1945 en una biblioteca entera repleta de documentos gnósticos y traducciones cortas de originales griegos cerca de Nag Hammadi, en Egipto, conocidos como los Evangelios gnósticos. Los Evangelios gnósticos presentan una visión dualista del mundo, en la que el cuerpo es visto como una prisión del alma y el conocimiento espiritual es visto como el camino hacia la liberación. Según el autor Bart Ehrman, los evangelios gnósticos presentan una visión del mundo en la que la luz y la oscuridad, el bien y el mal, están en oposición constante. En esta visión, el conocimiento espiritual es visto como la clave para escapar de la prisión del mundo material y alcanzar la verdadera realidad. Además, los evangelios gnósticos presentan una visión alternativa de la figura de Jesús y de su enseñanza. Según Karen King, los evangelios gnósticos presentan a Jesús como un maestro que enseña el conocimiento espiritual y la liberación del mundo material. En estos textos, Jesús no es visto como el Hijo de Dios, que murió por los pecados de la humanidad, sino como un maestro que enseña el camino hacia la iluminación espiritual. Los evangelios gnósticos también presentan una visión alternativa de la creación y del mundo espiritual. Según el autor Hans Jonas, los evangelios gnósticos presentan una visión en la que la creación es vista como el resultado de un error o de una maldición, y en la que el mundo material es visto como una prisión del alma. En esta visión, el objetivo espiritual es escapar de la prisión del mundo material y alcanzar la verdadera realidad. A pesar de estas diferencias, los evangelios gnósticos han sido objeto de interés y estudio por parte de los académicos. Según el autor Bart Ehrman, los evangelios gnósticos proporcionan una visión interesante y alternativa del cristianismo primitivo y de la vida y enseñanzas de Jesús. Además, estos textos arrojan luz sobre las comunidades gnósticas y su visión del mundo espiritual. Sin embargo, la autenticidad y la autoría de estos textos han sido objeto de debate entre los académicos. Según el autor Koku von Stockhard, la autenticidad de los evangelios gnósticos es difícil de determinar debido a la falta de información histórica sobre su origen y autoría.
Además, algunos académicos han cuestionado si estos textos son realmente gnósticos o si simplemente presentan una visión espiritual y alternativa del cristianismo. El gnosticismo utilizaba un simbolismo complejo y enigmático para transmitir sus ideas y conceptos espirituales. El simbolismo gnóstico se basa en la creencia de que el conocimiento espiritual es una forma de liberación del mundo material. Según el autor Hans Jonas, el simbolismo gnóstico se utiliza para transmitir la idea de que el mundo material es una prisión del alma y que el conocimiento espiritual es el camino hacia la verdadera realidad. En esta visión, los símbolos son utilizados para representar conceptos espirituales complejos y enigmáticos. Uno de los mitos gnósticos más conocidos es el mito de Sofía y el Demiurgo. Según este mito, Sofía, la divinidad femenina, crea accidentalmente al Demiurgo, una deidad inferior que crea al mundo material. Según el autor Stefan Holler, este mito representa la idea de que el mundo material es imperfecto y que la divinidad femenina intenta corregir su error mediante la creación de los seres humanos. En esta visión, el conocimiento espiritual es visto como el camino para escapar del mundo material y volver a la verdadera realidad. Además, el simbolismo gnóstico también se centra en símbolos como la serpiente y el árbol de la vida. Según el psicólogo alemán Carl Jung, la serpiente representa la energía vital y el renacimiento, mientras que el árbol de la vida representa la conexión entre el mundo material y el mundo espiritual. Estos símbolos son utilizados para representar la idea de que el conocimiento espiritual es la clave para la liberación del mundo material y la conexión con la verdadera realidad. El simbolismo gnóstico ha influido en la literatura, el arte y la filosofía posterior. Según Karen King, el simbolismo gnóstico ha influido en escritores y artistas como William Blake y Jorge Luis Borges, quienes han utilizado el simbolismo gnóstico para representar conceptos espirituales y metafísicos. Además, el simbolismo gnóstico ha influido en la filosofía y el pensamiento espiritual modernos, especialmente en la creencia de que el conocimiento espiritual es una forma de liberación del mundo material. El gnosticismo surgió en un contexto cultural en el que la filosofía griega tenía una gran influencia. La filosofía griega había desarrollado una profunda reflexión sobre el origen del universo y la naturaleza del ser humano. Los gnósticos, a su vez, se centraron en la búsqueda de la liberación del mundo material y la conexión con la verdadera realidad espiritual. Según el autor Hans Jonas, los gnósticos utilizaron la filosofía griega para desarrollar su sistema de pensamiento y su visión del mundo espiritual. Uno de los principales filósofos griegos que influyó en el gnosticismo fue Platón. Los gnósticos adoptaron la teoría platónica de las ideas, según la cual las cosas materiales son solo copias imperfectas de las ideas espirituales. Según Karen King, los gnósticos creían que las cosas materiales eran imperfectas e ilusorias, que solo el conocimiento espiritual podía llevar a la verdadera realidad. Otro filósofo griego que influyó en el gnosticismo fue el pensador griego Heráclito. Los gnósticos adoptaron la idea heraclitiana del flujo constante del universo, que se reflejaba en la creencia gnóstica de que el mundo material
era transitorio y cambiante. Según el autor Stefan Holler, los gnósticos creían que el mundo material era una prisión del alma y que solo el conocimiento espiritual podía llevar a la liberación de esta prisión. Además, la filosofía griega también influyó en los gnósticos en términos de su concepción del ser humano. Los gnósticos adoptaron la idea platónica de que el ser humano tiene un alma inmortal que es capaz de conectar con la verdadera realidad espiritual. Según el autor Bart Ehrman, los gnósticos creían que el ser humano tenía una chispa divina dentro de sí y que esta chispa debía ser cultivada a través del conocimiento espiritual. La influencia de la filosofía griega en el gnosticismo ha sido posteriormente reivindicada por corrientes filosóficas como el neoplatonismo o el hermetismo. Según el autor Koku von Sokrath, el neoplatonismo y el hermetismo adoptaron muchas de las ideas gnósticas, como la creencia en la existencia de una realidad espiritual superior y la importancia del conocimiento espiritual para la liberación del ser humano. El gnosticismo no es una religión aislada, sino que se relaciona con otras corrientes religiosas y filosóficas. El gnosticismo se desarrolla en el contexto cultural en el que el judaísmo y el cristianismo eran las principales religiones. Bart Ehrman menciona que el gnosticismo fue influenciado por el judaísmo y el cristianismo y adoptó muchos de sus conceptos y símbolos, como la creencia en un Dios creador y la importancia de la figura de Cristo. Los gnósticos, a su vez, reinterpretaron estos conceptos y símbolos de manera diferente, enfatizando la importancia del conocimiento espiritual para la liberación del ser humano. Además, el gnosticismo también se relaciona con corrientes religiosas como el zoroastrismo. El zoroastrismo creía en la existencia de dos fuerzas opuestas, el bien y el mal, y los gnósticos adoptaron esta idea en su creencia en la dualidad del universo material y espiritual. Según el autor Stefan Holler, los gnósticos creían que el mundo material era corrupto e ilusorio y que solo el conocimiento espiritual podía llevar a la verdadera realidad. El gnosticismo también se relaciona con corrientes filosóficas como el platonismo y el neoplatonismo. Los gnósticos adoptaron la teoría platónica de las ideas, según la cual las cosas materiales son solo copias imperfectas de las ideas espirituales. Según Hans Jonas, los gnósticos utilizaron la filosofía griega para desarrollar su sistema de pensamiento y su visión del mundo espiritual. Por último, el gnosticismo también se relaciona con corrientes religiosas como el budismo. Según Karen King, los gnósticos adoptaron la idea budista de la iluminación, según la cual el conocimiento espiritual es la clave para la liberación del ser humano. Los gnósticos creían que la liberación del mundo material y la conexión con la verdadera realidad espiritual solo podía ser lograda a través del conocimiento y la práctica espiritual. A pesar de la persecución y el rechazo de la Iglesia, la influencia de los gnósticos ha llegado hasta nuestros días. El gnosticismo ha influido en diferentes corrientes filosóficas, como el neoplatonismo y el hermetismo, que adoptaron muchas de las ideas gnósticas, como la creencia en la existencia de una realidad espiritual superior y la importancia del conocimiento espiritual para la liberación del ser humano. Según el autor Koku von Sokrath,
El neoplatonismo y el hermetismo continuaron la tradición gnóstica de buscar la conexión con la verdadera realidad espiritual. En la literatura, el gnosticismo ha influido en escritores como Jorge Luis Borges y Humberto Eco, quienes adoptaron muchas de las ideas gnósticas en sus obras. Según el autor Harold Bloom, la literatura contemporánea está impregnada de la visión gnóstica del mundo, que enfatiza la importancia del conocimiento espiritual y la liberación del ser humano de la prisión del mundo material. En el arte, el gnosticismo ha sido una fuente de inspiración para artistas como Salvador Dalí, quien adoptó muchas de las imágenes y símbolos gnósticos en sus obras. Según el autor Richard Smalley, los artistas han encontrado en el gnosticismo una fuente de inspiración para explorar las dimensiones espirituales y ocultas del ser humano. Además, la visión del mundo y de la salvación de los gnósticos sigue siendo relevante en la actualidad. El gnosticismo enfatiza la importancia del conocimiento espiritual para la liberación del ser humano de la prisión del mundo material. Y esta visión sigue siendo relevante en un mundo en el que la búsqueda de la conexión con lo espiritual y lo trascendental sigue siendo una preocupación importante para muchas personas. Según el autor Stefan Holler, el gnosticismo sigue siendo una fuente de inspiración para aquellos que buscan una conexión más profunda con lo espiritual y lo divino. El gnosticismo ha influido en la cultura popular de diversas maneras. En la literatura, el gnosticismo ha sido representado en obras como El Código da Vinci, de Dan Brown, que utiliza muchos de los conceptos y símbolos gnósticos en su trama. Según el autor David Felton, El Código da Vinci ha popularizado la visión gnóstica del mundo, enfatizando la importancia del conocimiento espiritual y la conexión con la verdadera realidad espiritual. Sin embargo, también ha sido criticado por algunos gnósticos por su representación inexacta de la religión y su uso comercial. En el cine y la televisión, el gnosticismo ha sido representado en obras como la película The Matrix, que utiliza muchos de los conceptos gnósticos en su trama, como la idea de que el mundo material es una ilusión creada por fuerzas oscuras. Según el doctor en filosofía Eric Wilson, The Matrix ha popularizado la visión gnóstica del mundo, mostrando la importancia del gnosticismo y conocimiento espiritual y la liberación del ser humano de la prisión del mundo material. En los videojuegos, el gnosticismo ha sido representado en obras como Assassin's Creed, que utiliza muchos de los conceptos gnósticos en su trama, como la idea de que los seres humanos tienen una conexión espiritual con una realidad superior y la importancia del conocimiento espiritual para la liberación del ser humano. Según el autor Mark Wolf, Assassin's Creed ha popularizado la visión gnóstica del mundo, mostrando la importancia del conocimiento espiritual y la conexión con la verdadera realidad espiritual. Por cierto, la saga de Assassin's Creed es de mis videojuegos favoritos, en especial Assassin's Creed Origin. ¿Has jugado Assassin's Creed? ¿Cuál es tu título favorito? Comenta en la sección de comentarios. Volviendo al tema de los gnósticos. Además, el gnosticismo ha sido reinterpretado por diferentes corrientes culturales, como la música, el arte y la moda. Según el autor Hans Jonas, el gnosticismo ha sido una fuente de inspiración para muchos artistas, que han encontrado en sus ideas y símbolos
una forma de explorar las dimensiones espirituales y ocultas del ser humano. Por ejemplo, la banda de rock Tool utiliza muchos de los conceptos y símbolos gnósticos en su música y arte. En resumen, el gnosticismo ha influido en la cultura popular de diversas maneras, desde la literatura y el cine hasta los videojuegos y la música. Su visión del mundo y de la salvación ha sido reinterpretada por diferentes corrientes culturales y sigue siendo una fuente de inspiración para aquellos que buscan explorar las dimensiones espirituales y ocultas del ser humano en la cultura popular. Después de analizar la historia, las creencias y el legado de los gnósticos, podemos concluir que esta corriente religiosa y filosófica ha tenido un impacto significativo en la historia de la humanidad y sigue siendo relevante en la actualidad. A lo largo de la historia, los gnósticos han sido perseguidos y reprimidos por la Iglesia y otras instituciones religiosas y políticas, debido a su creencia en la importancia del conocimiento espiritual y la conexión con una realidad espiritual superior. Sin embargo, su legado ha perdurado y ha influido en diferentes corrientes filosóficas, literarias, artísticas y culturales. El gnosticismo ha enfatizado la importancia de la liberación del ser humano, de la prisión del mundo material y la búsqueda de la conexión con la verdadera realidad espiritual. Su visión de la salvación como un proceso de conocimiento y liberación espiritual sigue siendo relevante en un mundo en el que la búsqueda de la conexión con lo espiritual y la liberación de las limitaciones de la vida cotidiana sigue siendo una preocupación importante para muchas personas. Además, el gnosticismo ha sido una fuente de inspiración para muchos artistas, escritores y filósofos, que han encontrado en sus ideas y símbolos una forma de explorar las dimensiones espirituales y ocultas del ser humano. Su legado continúa siendo una fuente de inspiración para aquellos que buscan una conexión más profunda con lo espiritual y lo divino. En conclusión, el gnosticismo es una corriente religiosa y filosófica que ha dejado un legado significativo en la historia de la humanidad. Su visión del mundo y de la salvación siguen siendo relevantes en la actualidad y su influencia se extiende a diferentes áreas de la cultura y la sociedad. El estudio del gnosticismo nos ofrece una oportunidad única para explorar las dimensiones espirituales y ocultas del ser humano y así ampliar nuestra comprensión del significado de la vida y de la misma existencia. Ahora que hemos explorado el mundo de los gnósticos, ¿qué opinas tú sobre esta corriente religiosa y filosófica? ¿Crees que su visión del mundo y de la salvación siguen siendo relevantes en la actualidad? ¿Has encontrado alguna referencia gnóstica en la literatura, el cine o los videojuegos que te haya llamado la atención? Me encantaría conocer tus opiniones y experiencias en los comentarios de este video. ¿Has tenido algún encuentro con el gnosticismo? ¿Qué piensas sobre su legado y su influencia en la cultura popular? ¿Crees que su visión del mundo y de la salvación puede ser una fuente de inspiración para aquellos que buscan una conexión más profunda con lo espiritual y lo divino? Comparte tus opiniones y experiencias en la sección de comentarios y únete a la conversación. Me gustaría conocer tus ideas y perspectivas sobre este fascinante tema. No olvides darle like al video y suscribirte al canal para más contenido interesante sobre historia, filosofía y lo oculto.
Gracias por tu atención y por acompañarme en este viaje de exploración al mundo de los gnósticos. Si quieres seguir explorando diferentes perspectivas de la realidad, te recomiendo echar un vistazo al video de continuación. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.